Amigos, bienvenidos una vez más a este programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y estaré con ustedes compartiendo durante la siguiente hora y media las razones de nuestra fe. Aquello que tenemos los católicos que nos hace estar orgullosos de la iglesia que Cristo fundó y del depósito de la verdad que ha sido salvaguardado por ya 20 siglos en esta iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Les recuerdo que en este programa nos dedicamos a explorar algunas cuestiones que son un poco controversiales con aquellos católicos que no son muy fieles a la enseñanza de la iglesia, o con aquellos hermanos que son cristianos pero que sin ser católicos, pues obviamente tienen puntos de conflicto con nosotros también. Es un programa donde nos dedicamos de forma, pues tratamos de poner nuestro mayor empeño para, primero que nada, explicar las enseñanzas católicas, enseñar la doctrina de la iglesia y cuando es necesario también defenderla. Porque esto es precisamente lo que es la apologética, la explicación y en su caso también defensa de la fe. Como nos exhorta la primera carta de Pedro, nuestro primer papa, capítulo 3, versículos 15 y 16. Hay que estar siempre dispuestos, así nos dice, estar siempre dispuestos a darle razones a todo aquel que nos las pida, las razones de nuestra esperanza. Estén siempre dispuestos a dar razones de su esperanza, nos dice el Papa Pedro. Y es exactamente lo que tratamos de exhortar aquí. A ti, hermano, hermana, que compartes con nosotros este espacio. Queremos invitarte, queremos darte un aliento, llamémosle así, para que tú también conozcas tu fe católica y la defiendas cuando sea necesario defenderla. No crean ustedes que yo me encuentro aquí por un honor especial o porque yo esté preparadísimo. Ciertamente me gusta conocer la fe, ciertamente preparo los programas, ciertamente me gusta saber qué enseña la iglesia, pero sobre todo estoy aquí porque tengo una convicción fundamental. Y esa convicción fundamental es que desde mi bautismo y después en mi confirmación he sido llamado por el Señor Jesucristo a conocer y explicar y dar testimonio de mi fe. Pero ese llamado no es únicamente para mí. Yo no creo que esto sea exclusivamente para mí, sino que la iglesia nos enseña que este llamado a conocer y explicar la fe a los demás, darles testimonio, es un llamado para todo bautizado. Así que tú, donde sea que nos estés viendo, en tu casa, en tu oficina, tal vez en la cama de un hospital, no lo sé, allí donde tú te encuentres, Cristo te llama, el Señor te llama a dar razones de tu esperanza. Desde tu bautismo fuiste consagrado sacerdote, profeta y rey. Y como parte de ese oficio, si le queremos llamar de profeta, tenemos la grave obligación de darle razones a aquellas que nos los piden, de darle respuesta a aquel que nos cuestiona. Tú no sabes, tal vez por allí una persona tiene dudas en la fe y una palabra que tú le digas le va a ayudar en su relación con Jesús. Tal vez alguna persona que ni siquiera tiene fe, una persona no creyente, por tu testimonio va a llegar a conocer al Señor Jesús. Eso estamos llamados todos. Les recuerdo que en este programa tenemos un correo electrónico también, en el cual ustedes pueden entablar comunicación con nosotros. Este correo electrónico es apologética, así tal cual como se escucha, apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com, donde nos puedes enviar tus comentarios, tus preguntas, tus dudas, tus sugerencias para temas que te gustaría que tratáramos en programas subsecuentes, y donde también nos gusta que nos expongas, por ejemplo, tu testimonio. Si tú eres el caso de una persona que no conocía la fe católica y que has ido conociéndola poco a poco, nos gustaría que nos contaras cómo es que eso ha cambiado tu vida. ¿Cómo es que el conocer la enseñanza de la iglesia ha incrementado y mejorado tu relación con Jesucristo? También puede ser el caso que tú seas un hermano que en algún punto de su vida perteneció a algún grupo cristiano no católico y que ahora, conociendo las enseñanzas de la iglesia, has regresado a casa. También, si ese es tu caso, te invito a que nos escribas a apologética@mariavision.com y nos cuentes tu experiencia para poder compartirla con los hermanos. Antes de decirles cuál es el tema del día de hoy, digamos, antes de ya entrar de lleno en el día de hoy, quiero aprovechar y mandar un gran saludo al doctor Javier y a su esposa Katy. Javier y Katy Leza, de Monterrey, Nuevo León,
que tuve el placer de conocer en estos días aquí en las instalaciones de María Visión. Ellos vinieron desde Monterrey, esta bella ciudad en el norte de la República Mexicana, para ubicar a aquellos de ustedes que nos ven más allá de las fronteras de México. En el norte de la República está Monterrey, en el estado de Nuevo León. Pues el doctor Javier y su esposa Katy muy amablemente vinieron a conocer las instalaciones de María Visión. Me pidieron que les enviara un saludo. Con mucho cariño y con mucho gusto les envío no solo un saludo, sino un gran abrazo a donde se encuentren. Y les invito a que sigan ese camino que han elegido, que es el de dar testimonio y ayudar a otros matrimonios, a otras parejas, a que cada día más conozcan la enseñanza de la iglesia. Y así también los invito a todos ustedes, matrimonios o solteros, quien quiera que sean, conozcamos las enseñanzas de la iglesia y tengamos el valor de dar testimonio de esta vida nueva que hay en nosotros. Ahora sí, al tema del día. Recordarán ustedes, y si no recuerdan ahora se los digo, que en días pasados, en programas anteriores, tocamos el tema de la Biblia y Martín Lutero. La Biblia y Martín Lutero, algunos mitos y algunas realidades. En particular llegamos a tocar el tema de la sola escritura, la sola Biblia. Hablábamos cómo Martín Lutero, que en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, iniciara aquel movimiento que la historia conoce como la Reforma Protestante, había cimentado este movimiento de él en dos pilares fundamentales. Uno era la sola escritura o solo la Biblia, y hablamos de él ya en un programa anterior, y el otro de estos pilares era la sola fides, o lo que en castellano, en español, se conoce como solo por la fe, o solo la fe, o solamente la fe. Son las diferentes posibilidades que hay. Y uno de los pilares de esta reforma llamada protestante del siglo XVI, encabezada por Martín Lutero y otros que le siguieron, será el tema del día de hoy. ¿En verdad somos justificados únicamente por la fe? ¿En verdad somos salvados solamente por la fe? ¿Es verdadera esta doctrina inventada por Martín Lutero o que introdujo Martín Lutero en el siglo XVI? ¿Tiene cimientos bíblicos? ¿Es una doctrina bíblica? ¿Es algo que realmente esté en contraposición a lo que enseña la Iglesia Católica acerca de la salvación y por lo tanto algo que invalide la enseñanza de la Iglesia? Pues con la ayuda de Dios y la intercesión de María Santísima, este es el tema y estas son algunas de las preguntas que estaremos abordando el día de hoy. Así que los invito a que vayan por su Biblia, que la tengan allí a la mano. Si tú eres un hermano católico, ve por tu Biblia. Si eres un hermano cristiano no católico, ve por tu Biblia también, la versión que tú utilices, porque vamos a estar hoy manejando una versión católica y una versión no católica de la Biblia para comparar versículos clave en entender esto de la justificación, la salvación. Martín Lutero predicó que es solo por la fe. Y la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los grupos protestantes que se derivaron de este siglo XVI, o de los grupos evangélicos o de los grupos no católicos, digámosle, que existen hoy en día, siguen manteniendo de una u otra manera este postulado, esta creencia básica, que solamente la fe en Jesucristo es lo que salva, que otras cuestiones allí no tienen nada que ver. Es un punto de controversia, claro que sí, porque se trata de utilizar este punto para mermar siempre la autoridad de la Iglesia Católica, y en particular se utiliza mucho para atacar la verdad de los sacramentos instituidos por Cristo. Y es algo de lo primero que hacen, tú lo sabrás si has tenido esta experiencia de encuentro con un hermano cristiano no católico. Lo primero que hacen cuando captan, por así llamarle, a alguien que es católico, es quitarle la fe en los sacramentos. Es decir, los sacramentos no son necesarios, solo la fe basta, solo la fe es necesaria. Entonces vemos cómo esto es algo que realmente puede llegar a ser difícil, complicado y sumamente importante de comprender. Porque bueno, si existen dos posturas claramente contrarias, como la de la Iglesia Católica y la de los hermanos no católicos, obviamente no pueden ser verdaderas las dos. Y cuando estamos hablando de temas tan importantes, tan cruciales, como es la salvación de millones de almas, vamos, la salvación de mi alma. Cuando es un tema tan importante como la salvación de mi alma, yo debo estar seguro quién dice la verdad. Los invito entonces a que se queden el día de hoy. Este es el tema. Vamos a hablar de solo por la fe. ¿Es bíblico? ¿Tiene fundamentos?
los invito a que se queden y que se comuniquen con nosotros aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos. Estamos de regreso, hermanos, con Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Es un placer compartir con ustedes una vez más. Aquí estoy, aquí sigo. Y vamos a hablar el día de hoy de la sola fide, o solo por la fe. Esta creencia de una gran parte, no todos, pero una gran parte de los cristianos no católicos, que tiene su origen en el siglo XVI con el movimiento llamado la Reforma de Martín Lutero. Digo, tiene su origen porque si nosotros vamos a la historia de la iglesia, nos daremos cuenta que la iglesia, o los cristianos, nunca creyeron ni enseñaron esta doctrina antes del siglo XVI. Entonces ya históricamente vamos a encontrar que pues existe una gran incongruencia con aquellos que se apegan a esta doctrina. Pero más allá de la historia, veamos qué dice la Escritura. Ya vimos en el programa anterior que esa creencia que dice que todo tiene que estar en la Biblia para que sea cuestión de fe, o que solamente lo que está en la Biblia por escrito es válido para cuestiones de fe, vimos que eso mismo no tiene un fundamento bíblico. Espero que lo recuerden. Bueno, eso no significa que la Biblia no tenga autoridad. No, ni mucho menos. La Biblia tiene y mucha autoridad, claro que sí. Es palabra inspirada de Dios. Entonces, utilicemos la Biblia y veamos dónde está la raíz de este aparente, o más bien no aparente, un conflicto real entre católicos y cristianos no católicos. Entonces los invito a que tomen su Biblia y vayamos a la carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos. En particular, vayamos al capítulo 3 y voy a referirme al versículo 28. Pero para dar contexto, iniciaremos en el 27. Fíjense bien, Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Voy a continuar el versículo 29 para el mayor contexto. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. Cualquiera que haya iniciado un estudio bíblico o que haya hecho un estudio de la Biblia, sabrá que la carta a los romanos es, primero que nada está considerada dentro del Corpus Paulino como una de las cartas mayores. Romanos, 1, 2 Corintios y Gálatas se consideran las cartas mayores. Y dentro de las cartas mayores hay expertos que nos dicen que es la que expone teología más profunda de Pablo y también más difícil de comprender. Yo, por experiencia personal, les comparto que la carta de Pablo a los romanos resulta ser la carta más utilizada cuando un grupo cristiano no católico, un grupo protestante, un grupo evangélico o inclusive algunas sectas quieren atraer a un católico que tiene poco conocimiento bíblico. Por lo general le dan una versión de su traducción de la carta a los romanos para que la estudie a la manera de ellos, claro, y con este estudio empezar atraer a la persona hacia su grupo. La carta a los romanos y el Evangelio de Juan son por lo general utilizados para estos propósitos. Ahora, ¿por qué digo yo que es realmente difícil la interpretación y la comprensión de la carta de Pablo a los romanos? Porque, esto es la experiencia propia, pero vean también lo que nos dice la Escritura. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Pedro habla de las cartas de Pablo y dice:
lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Y aquí viene el énfasis interesante. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Fíjense bien, Pedro, el primer papa, está hablando acerca de las cartas de Pablo. ¿De cuáles cartas de Pablo? Bueno, de las que eran conocidas hasta el momento en que Pedro escribe su segunda carta. Ese es otro tema. Pero fíjense bien, Pedro nos habla acerca de las cartas de Pablo y dice: hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Qué interesante. Qué interesante la segunda carta de Pedro. Fíjense bien, segunda de Pedro 3:16. Nos dice que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Que los ignorantes y débiles son los dos adjetivos que utiliza Pedro. Que los ignorantes y débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Bueno, con esta referencia de la carta de Pedro, pues vemos que las cartas de Pablo realmente nos presentan un problema, ¿no? Al menos un problema aparente para aquel que no la estudia de acuerdo a la interpretación con autoridad y guiada por el Espíritu Santo que tiene la Iglesia Católica. Ahora vayamos entonces, regresemos al versículo del aparente conflicto. Romanos 3:28. Siempre que uno le pide a un hermano cristiano no católico que justifique su creencia en este pilar de la reforma de solo por la fe, citará Romanos 3:28, entre otros, y dice: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. Ahora, voy a tomar una Biblia, una versión de la Biblia que no es católica. ¿Dónde la podemos poner? Tal vez aquí se ve, ¿no? Esta es la Santa Biblia, de un proyecto que se llama Proyecto Felipe. Es un proyecto de traducción de Biblia y de hacerla llegar masivamente a mucha gente. Y es la nueva versión internacional de la Liga Bíblica. Es decir, es una Biblia no católica. Fíjense bien lo que nos dice esta Biblia en Romanos 3:28. Para que vean que, bueno, vamos a utilizar ambas versiones para que no haya conflicto. Romanos 3:28 dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Bien, si uno pone atención a las palabras, se dará cuenta que Pablo aquí claramente habla que la fe es la que justifica. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es el ser declarado justo, si le queremos llamar así. Es decir, el no ser merecedor de la pena eterna. Ahora, la Escritura dice: el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley y no por las obras que la ley exige, dice esta versión. ¿De cuál ley están hablando? Están hablando de la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica. Hay que entender el contexto de la carta. En Romanos, Pablo siempre va a hacer este énfasis en que los judíos y los gentiles, es decir, los no judíos, ambos pueden alcanzar la salvación por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Que no hay diferencia entre judío y gentil. Que tanto el judío como el no judío puede, mediante Jesucristo, tener vida eterna. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes recordarán, por la misma Biblia y por la historia sabemos, que en las primeras décadas del cristianismo existían grupos de judíos que se habían convertido al cristianismo, que de pronto ellos decían que para uno poder alcanzar la salvación de Jesucristo tenía que ser judío. Otros decían que los que no eran judíos tenían que circuncidarse, es decir, seguir prácticas de la ley judía. Y Pablo se opone terminantemente a esto. Y por eso dice que no, que las obras de la ley no justifican, la ley mosaica. Muy diferente que las obras hechas por amor, las obras de caridad, las obras hechas, como veremos más adelante, para ayudar a nuestra fe. Esto era algo que teníamos que aclarar antes de continuar con el tema. Que estuviéramos bien en el contexto. Romanos 3:28 es el versículo principal que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer otro corte
los invito a que se comuniquen con nosotros durante este corte. Aparecerá en su pantalla el teléfono. Pueden enviar sus preguntas, sus experiencias con hermanos cristianos no católicos, o si tú eres un cristiano católico, puedes enviarnos tu opinión también aquí al programa. Regresamos inmediatamente. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Esta noche con el tema de solo por la fe. ¿Es verdad que solo por la fe somos salvados? Este pilar, si le podemos llamar así, del movimiento protestante. Ahora, recuerdo haber leído en el libro de Roma, Dulce Hogar, un libro que les recomiendo ampliamente a todos ustedes, donde el doctor Scott Hahn narra, junto con su esposa Kimberly, su transición, su conversión de ser protestantes presbiterianos a ser católicos. Y dice que él un día, en una conversación con uno de sus profesores de teología, su profesor le decía, si los protestantes estamos equivocados en la sola fides, en esto de solamente por la fe, el día de mañana mismo yo estaría de rodillas afuera del Vaticano pidiendo perdón. Obviamente era un sarcasmo, ¿no? Era un sarcasmo. Pero el doctor Scott Hahn menciona esto como parte de ese proceso que él vivió, de darse cuenta que el sola fides no solamente no tenía sentido, sino que además de no tener sentido, no tenía mucho fundamento bíblico. Están llegando sus llamadas, los invito a que se sigan comunicando. En un momento más les daremos lectura. Ahora, hay una cuestión, hay un punto sumamente interesante en esto de solamente por la fe. Ustedes recuerdan, acabamos de proclamar Romanos 3:28, donde Pablo dice que las obras de la ley mosaica, no justifican a nadie. Y en eso estamos de acuerdo todos. Es una doctrina católica también, que las obras de la ley mosaica no justifican a nadie. Vamos, la doctrina de la Iglesia Católica también nos dice que nadie se puede salvar por su propia cuenta. Es decir, que no hay nada que tú puedas hacer por tu propio mérito para salvarte. No, si nosotros nos salvamos, es por la gracia de Dios. Somos salvados por la gracia de Dios. Nadie puede ganarse su propia salvación, como algunos también, vamos a decirlo honestamente, algunos católicos interpretan. Nadie puede ganarse la salvación. La salvación es un don inmerecido, que inicia ¿cómo? Con el bautismo. Y ahí vemos, fíjense bien, en la enseñanza, en la práctica tradicional católica de bautizar a los bebés, podemos ver ahí qué don más inmerecido que aquel que se le da a un recién nacido. ¿Cómo podría ser algo más inmerecido que cuando uno ni siquiera tiene conciencia de ello? Por eso que el bautismo es salvación. Y en los infantes representa el nivel que tiene, ese gran, ¿cómo le podemos decir? Ese gran regalo, que es totalmente inmerecido de parte de Dios a nosotros y que se le administra a los bebés, obviamente, en virtud de la fe que tiene la Iglesia y en ese momento particular en virtud de la fe de los padres y padrinos. Pero ese será tema para otro día. Regresemos a esto de solamente por la fe. Si ustedes pusieron atención a Romanos 3:28, se darán cuenta que Pablo dice, nosotros creemos y afirmamos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Pero decir eso es muy distinto, muy diferente que afirmar que el hombre es justificado solamente por la fe. ¿Sí? Y es un poco lo que veíamos la semana anterior cuando hablábamos de que la Biblia tiene utilidad, como dice 2 de Timoteo 3:16. Pero que es muy diferente que la Escritura sea útil para enseñar, etcétera, etcétera, a que sea suficiente para lo que yo debo saber en cuestiones de fe. Aquí es un caso similar. Romanos 3:28 nos dice que la fe justifica y que las obras de la ley no. Pero es muy distinto afirmar eso a afirmar, como hizo Lutero y como hacen sus seguidores espirituales, que solamente por la fe somos justificados. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:28 no aparece. Vamos, voy a tomar de nuevo la Biblia que no es católica para que no digan que utilizo la versión católica y que por eso no viene. La versión no católica dice, todos somos justificados por la fe. Aquí no dice, somos justificados solamente por la fe. No dice, somos justificados solo por la fe. La palabra solamente no aparece aquí. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que si la palabra solamente no aparece aquí, Lutero pudo plantar esta teoría
que es uno de los pilares de su movimiento, entre el público, digamos, entre los cristianos de aquel tiempo en las regiones en las que su movimiento tuvo éxito. Y aquí está el punto curioso y que debería llamar nuestra atención. Cuando Lutero traduce del latín al alemán el Nuevo Testamento, la versión de Martín Lutero, que también ya dijimos que ya existían antes de la suya varias versiones en alemán, pero bueno, cuando él traduce, interpreta que Pablo aquí en Romanos 3:28 lo que realmente quiere decir es que el hombre es justificado solamente por la fe. Lutero interpreta esto de Pablo, dice, esto quiere decir que solamente por la fe. Y entonces se toma la pequeña libertad de añadir la palabra solamente a su traducción del Nuevo Testamento. Así es, una palabra que en el original griego, que en las traducciones latinas no aparece porque no es parte de la escritura, Lutero se toma la libertad de añadirla. Y entonces allí en Romanos 3:28, en su traducción del Nuevo Testamento al alemán, se leía más o menos algo así, porque sostenemos que todos somos justificados solamente por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Qué gran diferencia hace, o qué gran diferencia debió hacer en la mente de aquellos cristianos que leían la traducción de Lutero, leer ahí la palabra solamente? Porque vamos, esta es una palabra que excluye. Decir que solamente la fe justifica, excluye toda otra posibilidad. Solamente la fe y nada más. Sin embargo, esa palabrita clave no aparece en el original. Obviamente Lutero sabía esto, y obviamente en su propio tiempo de Lutero esto le fue recriminado. Y el mismo Lutero en sus escritos dice, díganle a todo aquel que pregunta por qué el doctor Lutero se tomó la libertad de añadir esta palabra, que porque el doctor Martín Lutero así lo deseó, con un dejo de soberbia. Él en otro lugar llegó a afirmar, en este mismo libro que les comenté en el programa anterior, el libro lleva por título Martín Lutero, es de García Villoslada, Martín García Villoslada, y es de la Biblioteca de Autores Cristianos, lo pueden buscar. En otra parte llega a afirmar el mismo Lutero, que él está cierto que sus dogmas los ha recibido del cielo. Es una personalidad interesante la de Lutero. Pero bueno, el punto clave aquí es, añade una palabra a la escritura. Fíjense bien, la Biblia es palabra inspirada de Dios. Es palabra de Dios. Y la misma Biblia nos habla de que nadie, el libro del Apocalipsis, recuerden, al final dice que nadie añada ni quite nada. Lutero añadió una palabrita que aparentemente es algo simple, sencillo, pero que cambia todo el significado teológico de este pasaje de Romanos. Tuvo que añadir una palabra, pero aquí hay una ironía que yo le puedo llamar bellísima. Fíjense bien, en toda la Biblia, el único lugar donde las palabras solamente y fe aparecen juntas, la única parte en toda la Biblia que las palabras solamente y fe aparecen juntas no es en Romanos, es en la carta de Santiago. Curioso, ¿no? Solamente por la fe Lutero tradujo, añadiendo una palabra que no está ahí en el original. Y sin embargo, hay una parte de la Biblia donde sí aparece esta frase, solamente por la fe o solo por la fe. Les voy a decir cuál es específicamente en Santiago, pero regresando a este corte. Vamos a hacer nuevamente un corte. Los invito a que se queden con nosotros, que nos llamen, sus llamadas ya tenemos aquí algunas de ellas, que nos escriban también a apologetica@mariavision.com. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Hemos visto entonces que Martín Lutero, para justificar su doctrina de la justificación solo por la fe, tiene que añadir una palabra que no está ahí en el original en Romanos 3:28. Es la palabra solamente, o la palabra sola en latín, de ahí su nombre en latín, sola fides. Pero que irónicamente esta frase
sí aparece el sola fides, digamos, o el solamente por la fe, o solo por la fe, sí aparece en otro lugar de la Escritura, que no es en las cartas de Pablo. Decíamos que es en las cartas, en la carta de Santiago, no en las cartas, solo hay una, la carta de Santiago. ¿Y por qué decía yo que la ironía es bella? Porque Lutero, y esto lo sabemos por sus propios escritos, de su puño y letra, no es algo que estemos inventando, está ahí, cualquier persona lo puede comprobar. Lutero, en su proceso, digamos, de quitarle la autoridad a la iglesia ante los ojos del pueblo y otorgársela a él mismo, quita algunos libros del Antiguo Testamento. Eso lo hemos tratado en otros programas y lo trataremos más a detalle en programas siguientes, el canon de la Escritura. Pero lo que mucha gente no sabe es que Lutero también quiso retirar libros del Nuevo Testamento, no únicamente del Antiguo. En particular, no le gustaban para nada el libro del Apocalipsis, la carta a los Hebreos y la carta de Santiago. Si hubiera sido por él, los hubiera eliminado de su canon. Sin embargo, digo de su canon porque él hizo su propio canon. Sus más allegados le hicieron ver la dificultad que tendría justificar esto ante los ojos del pueblo y lo dejó ahí. Sin embargo, esto no le impidió a Lutero hacer comentarios y dejarlos por escrito acerca de estos libros que no le gustaban. En particular, de la carta de Santiago escribió que era una epístola de paja, haciendo alusión a que no tenía ningún valor. Epístola de paja le llamó. Ahora, yo no sé tú, hermano, pero nosotros, los católicos, tenemos en gran estima, y no solo estima, sino reverenciamos la palabra de Dios, la Biblia. Y yo sé que muchísimos hermanos que están viendo ahora que no son católicos, que son cristianos, tienen una gran reverencia por la Escritura, que la aman, que la estudian y que nunca se les ocurriría, ni en la peor de sus pesadillas, llamarle a un libro inspirado por Dios un libro de paja o una epístola de paja. Sin embargo, esto es lo que Lutero hizo. Le llamó a la carta de Santiago una epístola de paja. Y su herencia es la que están siguiendo millones de cristianos en el mundo hoy en día. La herencia de alguien que usaba este lenguaje despectivo para referirse a libros de la Escritura. Ahora, ¿por qué le llamaría una epístola de paja? Bueno, seguramente él tuvo muchas razones. Pero hay una en particular, y ve de nuevo tu Biblia, toma tu Biblia. Toma tu Biblia y vayamos precisamente a la carta de Santiago. Santiago 2, versículos del 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Es un poco largo, pero vale la pena que lo escuchemos. Recuerda que la doctrina de Lutero es que el hombre es justificado solamente por la fe, que las obras no sirven de nada. Ya hemos visto que Pablo habla de las obras de la ley, pero Lutero lo interpretó como que las obras que los católicos hacen no sirven de nada. Santiago 2, del 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección?
Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia, y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, ¿no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Espero que ustedes hayan captado este punto donde ella decía que hay cierta ironía. Lutero toma como lema de batalla el solo por la fe o el solamente por la fe. Pero curiosamente en Romanos 3:28 no dice solamente, es una palabra que él agrega ahí. Y el único lugar de la Biblia donde las palabras solamente y fe se encuentran juntas es en Santiago 2:24. Y Santiago 2:24 dice exactamente lo contrario de lo que Lutero decía. Santiago 2:24 dice: ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No sorprende nada entonces que Lutero se refiriera a la carta de Santiago como una carta de paja, que la despreciara, que la quisiera sacar de su canon. ¿Por qué? Porque contradecía directamente lo que él quería imponer como una doctrina nueva. Ahora, tú dirás, bueno, ¿estás leyendo de la Biblia católica? Bueno, está bien. Tomemos la versión de la Biblia que no es católica. Tomemos la versión evangélica. Esta versión que ya les dije es la nueva versión internacional del Proyecto Felipe de la Liga Bíblica. Santiago 2:24, en esta versión dice: como pueden ver, una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Es lo mismo. Santiago enseña la postura católica. Y ojo, no que Pablo enseñara mal. No. Pablo enseñaba bien. Y lo que Pablo enseña en Romanos y en Gálatas y en todas sus cartas está en perfecta armonía con lo que enseñó Santiago. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir. Si Romanos realmente enseñara la justificación solo por la fe, se contradeciría con Santiago y la Biblia no se contradice. Quien se contradijo fue Martín Lutero y sus seguidores al día de hoy. La creencia de la justificación solo por la fe no es bíblica. Lutero tuvo que añadir una palabra ahí para cuadrarlo, por así decirlo. Así como vimos en el programa anterior que la doctrina de solamente la Biblia tampoco es bíblica. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Que los dos pilares en los cuales Martín Lutero cimentó su movimiento de reforma del siglo XVI son pilares que están sobre arena, no sobre roca. Recordemos aquel pasaje de Mateo: el que edifica su casa sobre roca firme resistirá. El que edifica su casa, en este caso el movimiento de reforma, sobre la arena, no va a durar. Y ahí podemos darnos cuenta cómo es que si lo que Lutero predicó hubiese sido cierto, pues al día de hoy tendríamos católicos, que supuestamente estaríamos en el error de acuerdo a Lutero, y los luteranos. Porque vamos, al día de hoy siguen existiendo luteranos, pero los luteranos representan una minoría dentro del mundo protestante. Ahora existen también presbiterianos, bautistas, pentecostales, congregacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera que llega hasta los miles de diferentes grupos. Si hubiera sido real lo que él enseñaba, pues existirían ahí los luteranos y hubieran proliferado. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque los pilares estaban sobre arena. No son bíblicos. Tuvo que añadir palabras. Eso, el hecho que alguien ya manipule la Biblia para justificar sus propias interpretaciones, ya debería prender los focos de alerta entre cualquiera que quiera estudiar realmente la Biblia. Porque al final de cuentas estamos hablando aquí del bien espiritual, de la salvación eterna. No son cosas tan sencillitas o tan simples las que están en juego. Es la salvación de nuestra alma. Vamos a hacer otro corte, regresamos con sus llamadas
los invito a que nos sigan llamando. Y el tema del día de hoy, ya sabes, somos justificados solo por la fe. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos. Regresamos. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Vamos a algunas de sus llamadas. Lili Zacarías, de Guadalajara, en México. Agradecemos sus comentarios. Qué bueno que el tema le resulte edificante y que pueda conocer un poco más su fe con esto. Miriam Andrade, de Hidalgo, también aquí en México, pide por la familia Andrade García y bueno, nos manda comentarios de felicitación. Muchísimas gracias, Miriam. Jesús Ramos, de Zapopan, pide, fíjense, hay una petición aquí muy interesante y hago un paréntesis en el tema y pido que todos nos unamos en oración. Dice, por Evelyn Lozano, que en estos momentos está en cirugía. Entonces, Evelyn Lozano está en cirugía. Si estás viendo este programa ahora, te pido por favor que hagas una plegaria, una súplica de intercesión al Señor para que todo vaya bien con Evelyn Lozano. Gracias, Jesús, por tu llamada. Celia María dice, en la carta de Pablo, dice que la fe sin obras es una fe muerta. Bueno, es la carta de Santiago, ya lo vimos. Carta de Santiago, capítulo 2. Gracias, Celia, y un saludo a Totonilco. De Torreón, Rosa María dice, ¿por qué quitaron los libros de la Biblia los protestantes? Bueno, quitaron 7 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es igual para católicos y no católicos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, una serie de razones. Espero que un día podamos hacer un programa especial acerca del canon de la Escritura. Pero entre otras cosas, porque también hay libros de esos que no están en las Biblias protestantes, que directamente dan soporte a creencias peculiarmente católicas como el purgatorio, de las cuales Martín Lutero tampoco compartía. Entonces le resultó conveniente por ahí quitar esos libros también. Pero algún día prometo que vamos a hacer un programa especial acerca del canon de la Escritura, porque es algo que necesitamos conocer también. Hugo Arismendi, de la Ciudad de México, dice, en San Mateo 16:27, Jesús nos dice que vendrá con sus ángeles y recompensará nuestras buenas obras. Sí, de hecho sí, Hugo. Y no solamente ahí, hay una infinidad de pasajes de la Escritura, muchísimos, donde se enseña claramente que nuestras obras serán recompensadas por el Señor. Recuerden aquella parte del Evangelio donde dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Hemos dicho que la misma iglesia nos enseña que nadie puede ganarse su salvación. La salvación es un don inmerecido. Cristo vino al mundo precisamente para darnos esta salvación. Sin embargo, a pesar de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4, no todos los hombres se salvan. A pesar de que Cristo derramó su sangre por todos los hombres, no todos los hombres se salvan. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a pensar. Y es ahí donde la teología nos ayuda, pero bueno, aceptémoslo y enfrentémoslo. La mayoría de nosotros no somos teólogos. No es nuestra vocación. Pero no necesitamos ser teólogos. ¿Qué necesitamos? Pues tenemos la iglesia que Cristo nos dejó. Para eso nos dio la iglesia. Si cada uno de nosotros tuviera que estudiar incontable cantidad de años y adquirir ciertos conocimientos teológicos y bíblicos y para tener acceso a la salvación, bueno, vamos, ¿dónde quedaría la salvación para las personas que no tienen tiempo de hacer esto? O que no tienen la oportunidad de leer, que no saben leer. ¿Dónde quedaría la salvación para las personas que no tienen una Biblia al alcance? Cristo, siendo Dios, Dios mismo en su sabiduría infinita sabe la condición humana y sabe que para eso mismo, para la salvación, nos ha dejado su iglesia. Para que a través de la iglesia podamos ir confiados en el camino que Él nos ha marcado. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que existen muchísimos grupos, han existido desde el siglo I, no crean que esto es del siglo XVI, que han querido torcer no solo la Escritura, sino las enseñanzas de Jesús para su propia perdición y perdición de otros. Es entonces cuando se hace necesario que nosotros expliquemos qué es lo que los católicos creemos, por qué lo creemos y que lo defendamos también. Porque están en riesgo las almas de millones de personas. Entonces, ¿qué? Que la iglesia nos habla que la salvación es gratuita por gracia de Dios mismo.
pero que sin embargo, a pesar de ser gratuita y que está al alcance de todos, no todos se salvan. Entonces ella nos habla de que por allí hay algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hay algo, por más mínimo que sea, que yo debo poner. Y aquí recuerdo una frase magistral del padre Loring, un jesuita español, que decía: Dios pone casi todo, nosotros ponemos casi nada. Pero Dios no puede poner su casi todo si tú no pones, si nosotros no ponemos nuestro casi nada. O en las palabras de San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Continuemos entonces con las llamadas. Gracias, Hugo, por tus comentarios. Héctor Manuel Romero, de Zapopan, aquí en México, muchas gracias por tus comentarios, te mandamos un saludo. Y tenemos aquí más llamadas que acaban de llegar. Hilaria Charles de Monterrey, muchísimas gracias por tus comentarios. Angelina Luque de Querétaro, un abrazo, señora Angelina, muchas gracias. Gracias por sus oraciones y por sus comentarios. Por favor, sigan orando por nosotros, no solo por este programa, sino por todo María Visión, para que la luz católica, el Evangelio de Jesucristo, pueda seguir llegando cada día a más corazones. Por favor, no nos olviden en sus oraciones, y si está dentro de sus posibilidades, también ayúdenos económicamente. Si está dentro de sus posibilidades, pero su ayuda económica, honestamente, no nos sirve de mucho si no oran por nosotros también. Eso es lo primordial, lo fundamental. Si pueden hacer ambos, qué mejor. Pero si no, con sus oraciones, adelante y primero Dios, seguiremos aquí con esta misión. Gracias, señora Angelina. Hortensia, Olga y Ofelia Valdés, de sus comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Ellas llaman de Colima. Bueno, no falta nunca la llamada de la familia, ¿no? Son mis tías y mi mamá. Muchas gracias y les mando un abrazo. Hasta Colima, a ustedes y a todos los sobrinos también por allá. Y bueno, por ahora son estas. Esperemos que sigan llegando sus llamadas para seguirlas compartiendo. Vamos a ir cerrando el tema. Tenemos por un lado la evidencia clara de que tanto la sola escritura y la sola fides, o tanto solamente la Biblia o solamente la fe, no tienen bases bíblicas, no tienen bases históricas, que fueron un invento del siglo XVI para tener una religión a la medida y a la conveniencia. Tan es así que lo vimos, el mismo Lutero lo vio en su propia vida, cuando existieron otras personas que ya no les convino lo que él enseñaba y empezaron a enseñar a su propio modo. Y aquí está esa gran paradoja. El movimiento protestante intentó traer renovación a la iglesia. Y aclaremos algo. En el siglo XVI, la iglesia en general, me refiero clero y laicado, se encontraba en gran parte en una situación moral difícil, por no decir deplorable. No todos, pero algunas sí. ¿Que sí se necesitaba una reforma de carácter moral? Claro que sí. Pero eso no implica que se necesitara una reforma de carácter doctrinal. Y aquí está esta paradoja. El movimiento protestante quiso traer renovación a la iglesia mediante la fragmentación, separándose, y plantó la semilla de la fragmentación. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Cuando alguien quiere renovar su iglesia cristiana porque ya no le gustó lo que el pastor decía, o cree que lo que el pastor dice está mal, entonces se separa, se fragmenta. Porque esa fue la semilla desde el siglo XVI. Vamos al último corte del programa, regresaremos con otras de sus llamadas, concluiremos el tema para que nuestra fe siga creciendo y las razones de nuestra esperanza sean claras a los ojos de todos. Regresamos. Hemos regresado, estamos concluyendo nuestro tema el día de hoy. Martín Lutero y la Biblia, este segundo dogma de Lutero que es solo por la fe o solamente la fe. Hemos ya dado la prueba bíblica que Lutero no solamente tuvo que agregar una palabra para darle sentido a su teología, sino que además la carta de Santiago claramente en el capítulo 2, versículo 24, contradice la supuesta justificación solamente por la fe. Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? ¿Somos justificados por la fe o somos justificados por las obras?
pues la iglesia nos dice que somos justificados por fe y por obras. Por gracia de Dios, más bien. Somos justificados por gracia de Dios y por la fe que actúa en el amor, como nos dice Gálatas. Por fe y por obras, como dice Santiago. Si queremos entenderlo de una forma más sencilla, imaginemos la fe y las buenas obras como las dos cuchillas de unas tijeras. Unas tijeras, por fuerza, necesitan tener sus dos cuchillas afiladas para poder cortar, para ser efectivas. De igual forma, nuestra salvación no puede ser únicamente por fe, no puede ser únicamente por obras. Es fe y obras. Así como los cristianos no católicos afirman que solamente la Biblia contiene las verdades necesarias para la salvación, los católicos afirmamos que es la Biblia y la tradición apostólica. Entonces vemos que la postura católica es una postura que no es excluyente. No es una postura de esto o aquello. La postura católica es esto y esto también. Biblia y tradición, fe y obras. Porque sí fue querido y revelado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si yo me encuentro algún día con un hermano cristiano no católico en esta situación, en este debate entre la justificación por la fe únicamente? Podemos hacerle una pregunta. Oye, hermano, ¿tú crees que para la salvación es necesario perdonar al prójimo? Obviamente recordará en el pasaje donde Jesús nos enseña el Padre Nuestro y dice claramente que para que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar al prójimo. Entonces, si para obtener el perdón de Dios yo tengo que perdonar a otro, estamos hablando que para mi salvación sería necesaria, si fuera cierta la postura no católica, la fe y por lo menos una obra, la obra de perdonar al otro. Porque todo el mundo sabe que si Dios no nos perdona, no tenemos salvación. Entonces esa es una forma de hacer este tipo de diálogo. También le podemos preguntar, oye, ¿puedo yo salvarme solamente por fe sin obras? Este hermano, si dice que sí, que únicamente te puede salvar por fe, contradeciría abierta y claramente la Biblia en la carta de Santiago. Si dice que no, bueno, aceptaría lo que la carta de Santiago dice y obviamente tendría que rechazar la postura de solamente por la fe. Eso es algo de lo que podemos hacer nosotros para dialogar con hermanos que son cristianos no católicos. Pero más allá, hermano, si tú no estás viendo ahora y tú perteneces a algún grupo cristiano que no es católico, te invito a que te cuestiones esto en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo puedes estar tú seguro que lo que tu pastor te enseña como verdad es realmente la verdad? A ti te han enseñado y tu pastor proclama y predica que solamente lo que está en la Biblia es la verdad. Sin embargo, tu pastor enseña verdades distintas a las que enseña el pastor de otra denominación. ¿Qué seguridad tienes tú? ¿Qué seguridad tiene tu pastor para saber que lo que está enseñando es la verdad? Porque al final de cuentas lo que está en juego es tu alma. Ahora, tú dirás, bueno, los sacerdotes católicos o los teólogos católicos, también hay algunos que enseñan una cosa y otros otra. Bueno, eso es cierto. Dentro de los católicos hay teólogos que son disidentes, que han decidido no creer o no seguir la enseñanza de la iglesia. Pero cuando ese caso se da, cualquier católico, y vamos, cualquier no católico también, puede recurrir al magisterio de la iglesia y claramente exponer a aquel teólogo que está siendo infiel a su iglesia. Y entonces uno puede tener la confianza y la seguridad de que yo sé lo que la iglesia enseña. Y si esta persona enseña otra cosa distinta, aunque sea católico, sé que está fuera de la enseñanza. Eso no puede suceder en el mundo protestante. ¿Qué garantía tienes tú? ¿Qué garantía tiene un pastor de que lo que enseña es verdad? De que lo que enseña la otra denominación no es cierto. No hay ninguna garantía porque todos afirman que solo en la Biblia encuentran la verdad y cada uno la interpreta a su modo. Esa es una pregunta que yo te invito a que te hagas en tu corazón. ¿Cómo sabes que lo que te están enseñando es la verdad?
O tú, si eres pastor, si guías a un grupo de cristianos de buena fe, de buena voluntad, yo estoy seguro que lo haces por amor y de buena intención, pero ¿qué garantía tienes que lo que estás interpretando de la Escritura es verdadero? Los invito a que reflexionen todo esto en su corazón. Agradezco muchísimo a María Teresa Vázquez de Guadalajara y a Martín Guerrero también, mi padrino, muchísimas gracias. Y a María de la Luz de Querétaro, muchísimas gracias por sus comentarios. Les recuerdo que tenemos un correo apologetica@mariavision.com, apologetica@mariavision.com, donde esperamos que ustedes tengan la amabilidad de comunicarse con nosotros con sus dudas, con sus preguntas, con sus sugerencias para temas o con sus experiencias en la fe. Agradezco muchísimo el favor de su atención desde los Estados Unidos hasta Argentina y en cualquier otra parte del mundo que estén recibiendo esta señal. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que María Santísima interceda por ustedes para que cada día más nuestros ojos se abran al mensaje del Evangelio y a la verdad de Cristo. Pero que no únicamente la entendamos en nuestro corazón, sino que la hagamos vida en nuestros corazones para que podamos ser un testimonio real, sal de la tierra y luz del mundo en estos tiempos que cada día lo necesitamos más. Muchísimas gracias y esperamos contar con el favor de su atención la próxima semana en una emisión más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Most glorious Lord,